Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva semana de estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos. El título de la lección número 11 para esta semana es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el versículo de memoria se encuentra en Juan 14:26 que nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Durante mucho tiempo los seres humanos, y también cristianos, han tratado de centrarse en el estudio profundo y comprender el misterio de la Trinidad. Incluso muchas charlas controversiales se han dado respecto a este tema para poder entenderlo a plenitud, pero como no es posible, simplemente niegan su existencia. Y caen en un error llamado falacia cognitiva, simplemente negar algo porque no lo comprendemos, no lo entendemos. Un error de razonamiento que no debe pasar cuando sabemos que los pensamientos de Dios son mucho más infinitos, mucho más grandes que los pensamientos del ser humano. Isaías menciona, por ejemplo, que como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, mucho más infinitos, mucho más altos que los pensamientos del ser humano. Esta semana nuestros colaboradores van a estar llevándonos a un estudio profundo del tema de la Trinidad. Van a estar hablando acerca del Padre Celestial, el Padre y el Hijo. Cómo conocer a Jesús, cómo conocer al Hijo representa y significa también conocer al Padre. ¿Qué papel representa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y finalmente, la oración que tuvo Jesús antes de ir a morir, de ir al Calvario por nosotros. Así que no te pierdas este interesante estudio donde integrantes de este grupo pequeño Faith, tanto grandes, pequeños, jóvenes, adultos, van a estar acompañándonos en el repaso de la lección de escuela sabática. Así que si no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para poder recibir notificaciones diarias. Que tengas un bendecido día. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Y gracias Francesca por tan bella introducción al estudio de esta semana, cuyo título es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy domingo, 8 de diciembre, nos toca el Padre Celestial. ¿Quién es el Padre verdaderamente? Tanto en el libro de Juan, en el primer versículo, como en Génesis, también el primer versículo, nos hacen notar claramente que desde la eternidad las tres personas de la divinidad han estado muy unidas. Juntas, tanto el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, Jesucristo, crearon todo lo que existe. Él, en su plan divino, el Padre, tuvo tanto amor con la humanidad, que deseó hacer esta creación para que los seres humanos estén en una estrecha relación con Dios. No solamente una relación con Dios, sino una relación entre los seres humanos. Pero el pecado entró a este mundo y entrando el pecado con Lucifer dañó o interrumpió esa relación que Dios quiso tener con sus hijos. Pero ahí sale una propuesta, la cual es enviar a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, para que muriese por nosotros y nos restaure para tener nuevamente esta relación con Dios, esta relación de amor, esta vida eterna que Él nos ofrece. Entonces, ¿cuál es el papel que asume el Padre? Hay un versículo en el libro de Juan, capítulo 15, el versículo 1, que dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre es el labrador. Él también narra que en el siguiente versículo y dice que nosotros somos los pámpanos, que tenemos que estar unidas a la raíz de la vid verdadera. Es decir, que nosotros somos las ramas de esa vid. Y el Padre, como labrador, cuida de su viña, cuida de la vid, cuida de los pámpanos. ¿Para qué? Para que tengan un fruto excelente. Es por eso que Él es el cuidador. Él los cuida a nosotros, siendo las ramas de ese árbol que va a dar buen fruto. Y en ese cuidado que tiene hacia nosotros, nos narra justamente este versículo importante que está en Juan, que es bien conocido, el capítulo 3 y el versículo 16. Si pudiésemos leer,
en sus casas, en sus Biblias, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, porque de esa tal manera, por ese amor que nos tiene a nosotros, ha dado a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Tanto amor tiene hacia con nosotros, que hizo eso por sus hijos, por la naturaleza humana. No solamente hizo eso, porque nos narra también que Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Él es el amor. No es que Él tiene amor, sino que su naturaleza en sí, cada partícula que compone a Dios, el Padre, es amor. De ahí nace toda la fuente del amor. ¿Qué hizo más el Padre? También asume el papel de juez, y este papel lo delega al Hijo. No solamente eso, también dirige el ministerio de Jesús. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces les dijeron: danos de ese pan. Y nosotros también podemos pedir al Señor y decirle: Señor, danos de ese pan de vida. No ese pan que perece, sino ese pan que da vida eterna. También Dios Padre recibe nuestras oraciones y las contesta. Según Juan 16:23 nos dice: en aquel día no me preguntéis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Si tenemos fe y pedimos al Padre en nuestras oraciones, en el nombre de Jesucristo, Él, quien nos ama y desea lo mejor para nosotros, nos los concederá. En el versículo 24 de ese mismo libro de Juan 16 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y os recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mi querido amigo, ¿qué podrías pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo? ¿Tienes algo en este día que pedirle a Dios para que Dios muestre su amor con sus hijos, concediéndoles lo que Él pide? Podemos pedirle a Dios lo que está en nuestro corazón, lo que nos aqueja cada día, lo que tenemos aún sin resolver, porque Él es el que da la vida, Él es el dador de todo lo que tenemos. Es más, Él tiene amor para con nosotros. Y si pedimos creyendo, Él lo concederá. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Bendiciones. Buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente en el estudio de la lección de esta semana. En esta semana estamos estudiando una lección muy interesante que se titula El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy día, lunes 9 de diciembre, vamos a estudiar una lección que se titula Jesús y el Padre. Y es que nosotros fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él. Sin embargo, a causa del pecado, esta relación fue radicalmente interrumpida. Y nosotros podemos ver el impacto inmediato de esta ruptura en la historia del jardín del Edén. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a ver que dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y me llama la atención que la lección dice que el texto dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice voy a hacer al hombre a mi imagen, no dice Jesús haz el hombre a tu imagen, o no dice Espíritu Santo haz el hombre a tu imagen. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es una conversación que tuvo Dios con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 9, y vamos a leerlo. Entonces fueron abiertos los ojos de los ambos, refiriéndose a Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y es que nosotros como seres humanos nos escondemos, vivimos o tratamos de escondernos de la presencia de Dios, porque dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al profundo de la mar, allí estarás tú. Si me fuera a la punta de un monte, ¿dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios? Pero Dios nos sigue buscando, y en el versículo 9 dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y en esta mañana Dios te está llamando, Dios te está preguntando: ¿dónde estás tú? Es una pregunta personal para meditar. ¿Dónde estás tú? ¿Será que tú estás escondido de Dios? ¿Será que has ido demasiado lejos, que te estás escondiendo de Dios, y Dios te está preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Será que te sientes desnudo en esta mañana? ¿Será que la gloria de Dios ya no te cubre y Dios te está preguntando: ¿dónde estás tú? Y es que sus ojos fueron abiertos, y dice: y conocieron que estaban desnudos. Y estaba leyendo un artículo mientras estudiaba. Algunos colegas, algunos estudiosos de la palabra, dice que ellos verdaderamente no estaban desnudos, mas estaban vestidos, revestidos con la gloria de Dios. Sus trajes eran luminosos, dice que eran radiantes, dice que eran bellos los trajes como perla, que tenían capacidad de reflejar la gloria de Dios. Y es que cuando nosotros estamos en Jesús, no sé si ustedes se recuerdan cuando Moisés bajó del monte, que el pueblo no podía ver. El pueblo le pidió a Moisés que se pusiera un velo, porque no podía mirarle a cara. Reflejaba la luz que salía de él, era tan potente que no lo podían mirar. Y es que cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Dios, reflejamos su gloria, nos sale por los poros. Las personas te ven y te dicen: tú eres cristiano, ¿verdad? Porque reflejas la gloria de Dios. Ahora, mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿estás reflejando la gloria de Dios? Tu manera de comportar, tu manera de ser, está reflejando la gloria de Dios. Si seguimos en la lección de esta semana, vemos que la intención de la deidad era ofrecer una sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que la deidad ofrecía. Y para restaurar esta relación, una persona, un miembro de la deidad, se hizo humano. Ahora, si vamos a Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, vemos que el verbo se hizo carne, dice allí, y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios. Y es que Jesús vino a manifestar la gloria de su Padre. Jesús dice: yo y mi Padre somos uno. Ahora, si nosotros por un instante fuéramos uno con Dios, como Jesús era con su Padre, podríamos nuevamente manifestar la gloria de Dios. Dice que Jesús vino a declarar la gloria para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada. Ahora, qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en alguno de los textos que voy a compartir con ustedes. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y me llama la atención este versículo, porque hay muchas personas que está el debate de que Jesús es lo primero que fue creado, que Jesús es el primogénito de la creación. Sí, Jesús es el primogénito de Dios, pero dice Jesús mismo: en el principio era el verbo, y Jesús era el verbo, y dice: y el verbo era con Dios, y dice la palabra: y el verbo era Dios. No, el verbo era un Dios, no, porque algunas personas y algunas otras versiones dice: y el verbo era un Dios. No, la versión La Reina Valera dice en 1960: y el verbo era Dios, porque Jesús era verdaderamente Dios. Y si vamos a Juan capítulo 5, versículo 18, dice 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Poniendo en contexto, Jesús hacía algunas de sus milagros en día de reposo, y los judíos lo querían matar. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún procuraban matarle más, porque hablaba de Dios como que era su Padre, y él se hacía igual a Dios. Otro versículo que podemos repasar es Juan capítulo 6, versículo 69. Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si vamos a Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es que Jesús, hermano, él es la fuente de vida. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso yo te invito en esta mañana a que busques de Jesús, porque Jesús, la única forma en la que tú puedes llegar al Padre. Es a través de Jesús que tú puedes llegar al Padre, viviendo una vida de comunión, de oración con Jesús, con el Padre.
En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada. Jesús es el sol de vida. Jesús no es luna, Jesús es sol. La luna recibe la luz del sol. El sol da su propia luz. Jesús no recibe luz de nadie. Jesús da su propia luz. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor te guarde, te ayude a estudiar, a profundizar en la lección. Esto no es un estudio completo, es un toque de la lección para que tú tengas una idea, pero te invito a que estudies más y puedas profundizar. Es mi deseo y oración en esta mañana. Lección número 11 de Escuela Sabática, martes 10 de diciembre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Antes de impartir la palabra, vamos a tener una breve oración. Amado buen Jesús, que mora en el alto de los cielos, Señor, escucha tu palabra, Señor, que podamos presentarte de forma clara a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros también podamos dar a conocerte a ti, Padre, y a tu Hijo. Te lo explicamos en los méritos de tu Hijo, amado Jesús. Amén. A lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol describe cómo Jesús, el Hijo, realiza actividades que señalan al Padre Jesús. Explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto en consonancia con Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A través de la vivencia que tuvo Jesucristo aquí en la tierra, dio a conocer al Padre. ¿Qué dice el dar a conocer en griego? Exhumaneis, explicar e interpretar, exponer al Padre. Jesús hace otra vez tras vez la palabra Padre, griego parte, aparece 136 veces en Juan 18 veces en sus 3 epístolas, más de un tercio total de las veces que terminó usando el Nuevo Testamento. El discurso de la despedida de Jesús es uno de los lugares principales del Evangelio donde mostró dar a conocer al Padre. Jesús era representante de la tierra y vino a cumplir en carne humana la voluntad. De hecho, Jesús, que todo procuraba hacer la voluntad del Padre, Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús hacía que la voluntad de su Padre se subordinó. Cosas que no hacemos nosotros algunas veces, tomamos decisiones que no le consultamos a Dios, no escudriñamos las palabras, hacemos a lo que a nuestro juicio nos parece lo correcto, pero no es así. Jesús, al caminar con su Padre, demostró quién era. Se subordinó a la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque estaba en constancia oración, constancia comunicación con su Padre, la cual nosotros deberíamos hacer diariamente. Jesús dijo también que había sido enviado por el Padre para terminar su obra, la salvación de la humanidad, y el Padre mismo daba testimonio de sus obras. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Jesús, antes de partir, le mostró a los discípulos que tenían que concluir las obras, y hoy nos las encomienda a nosotros hacer las obras que Jesús aquí en la tierra hizo para dar a conocer al Padre, y que nosotros pudiéramos dar a conocer al mundo. Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través de la cual la humanidad puede llegar al Padre. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en día postrero. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en los días postreros. Hay unos versículos que nos señalan a continuación que dice qué relación existe entre Jesús y el Padre. La relación, podemos ver que Jesús respondió, no es la doctrina de Él, sino la doctrina de ¿qué? De su Padre. Todo lo que estaba haciendo Jesús estaba en correlación con ¿qué? Con su Padre. Yo hablo de lo que había visto cerca del Padre, y vosotros sabéis lo que había oído cerca del Padre. ¿No cree que yo soy el Padre y el Padre es mí? Porque Jesús está demostrando que el Padre era uno solo, a pesar que trabajaba relacionadamente, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres no se pueden separar, a pesar que son uno solo, y así nos va a mostrar Jesús que el Padre y el Hijo es uno solo. Y eso es lo que nosotros debemos impartir a nuestro amigo, a nuestra comunidad, y dar a ser lo que Jesús hizo, dar a conocer testimonio de Jesús
que Jesús nos enseña su palabra, cómo Jesús trataba a los demás, el servicio. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos hoy en día, que impartamos la palabra del Señor. Dios manda que llenemos la mente de pensamientos grandes y puros, que tengamos relación, comunicación, que llevemos esos frutos. Esto es lo que nos está impartiendo, porque Jesús, ¿qué hizo? Dio muchos frutos y nosotros deberíamos dar esos frutos, de conocer a Dios, que hay salvación en este mundo, que todo no está perdido, que sí hay esperanza. Lo que esta humanidad no tiene en estos momentos. Hay muchas personas depresivas que no guardan, mucha gente que están encerradas, que usan psicólogos, que usan, pero no les llena. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios, y nosotros tenemos que hacer ¿qué? Lo que hizo Jesús, desear sus pisadas, lo que Él caminó, su amor, su ternura, su compasión. Nosotros debemos ser compasivos con nuestras personas. Que el Señor nos siga bendiciendo y que podamos cada día leer su palabra, escudriñar, y no solamente quedarnos con ella, sino también impartirla, dar a conocer del amor de Dios, que si hay esperanza del Padre, porque el Padre hizo el plan de salvación a través de que lo que sucedió en el Edén, la transgresión del pecado. Dios nos ama, así como nosotros amamos a nuestros hijos, pero ese amor del Padre hacia nosotros es una muestra pequeña de nosotros, del amor que como nosotros como madre le tenemos a nuestros hijos, como nosotros como padres le tenemos a nuestros hijos. Es un diminuto a comparar al de Dios. Dios quiere hoy salvarnos por eso, a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él y tengamos salvación y tengamos vida eterna y nos perdamos. Que le invitamos cada día a estudiar nuestra lección, que nos ayuda mucho al aprendizaje y al conocimiento, y no ser engañado por falsas doctrinas. Que podamos seguir estudiando y aprendiendo y enseñar a los demás de estas hermosas palabras que el Señor nos ha dejado, y que podamos contribuir con ella y dar esperanza, así como nosotros las tenemos hoy en día. Buen día, amigos y hermanos. Continuamos estudiando nuestra escuela sabática. El tema de estudio para el día miércoles es el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, en sus cartas, utiliza la palabra deidad para referirse a las personas que la conforman, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios Padre fue quien elaboró el plan de salvación, fue el Hijo de Dios quien lo ejecutó, pero este plan de salvación no podría cumplir su propósito sin la intervención de la tercera persona de la deidad, es decir, el Espíritu Santo. Recordemos que la obra del Espíritu Santo es una obra indispensable, es una obra que tiene que ver con el corazón del ser humano. Jesús, antes de partir al reino de los cielos, nos dijo lo siguiente, y eso lo encontramos en San Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, que dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús fue muy claro cuando dijo que cuando Él partiera para el reino de los cielos, Él no dejaría a la iglesia sola, sino que en lugar de Él enviaría a otro Consolador. A ese otro Consolador al cual se estaba refiriendo es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado como vicario de Cristo. Jesús además nos dice lo siguiente. En San Juan 16:13, Jesús añade algo más. Jesús dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. La palabra es muy clara. El Señor enviaría a otro Consolador, dice la palabra, es decir, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendría en representación de Jesús como un propósito: guiar al pueblo de Dios, guiar al ser humano a la verdad. ¿Y qué es la verdad? En San Juan 17:17 la palabra dice: santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Y por qué el Espíritu Santo guiaría los corazones a la palabra?
o sea, a la verdad. La razón es muy simple. En San Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. El Espíritu Santo guiaría los corazones de los seres humanos a la verdad, a la palabra, porque la palabra nos habla de Jesús. La palabra nos presenta la obra que Cristo hizo en la cruz, y a través de la cruz el Espíritu Santo realizaría en los corazones del ser humano esa obra tan especial y esencial para la salvación. ¿Cuál es esa obra? Lo encontramos en San Juan 16:8, que dicen: y cuanto venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo: convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra es indispensable para la salvación. Si no hubiera la presencia del Espíritu Santo, el plan de salvación no podría cumplir con su propósito. Es esencial que el Espíritu Santo haga esta obra en los corazones de los seres humanos. El ser humano, por sí mismo, a la sola luz de su razón, no llega a comprender y a entender lo que es el pecado. Y como no puede comprender por sí mismo lo que es el pecado, tampoco siente su necesidad de salvación. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina la razón, entonces el ser humano llega a entender lo que es el pecado según Dios, y es cuando entonces el ser humano se reconoce a sí mismo pecador y siente su necesidad de un Salvador. La palabra también dice que el Espíritu Santo convencerá no solamente de pecado, sino también de justicia. Cuando el Espíritu Santo convence al corazón humano, entonces el ser humano llega a entender que todas sus justicias o todas sus buenas obras no son sino como trapos de inmundicia, y que lo único que verdaderamente le podía dar justicia o hacerlo aparecer delante de Dios como impecable es la justicia de Cristo. También dice la palabra que el Espíritu convencerá de juicio. Cuando el corazón del ser humano es convencido por el Espíritu de Dios, entiende que tiene que enfrentar el juicio divino y que no está preparado para esa situación. Por lo tanto, ansía la reconciliación con Dios para poder pasar victorioso en ese juicio gracias a los méritos de Cristo. Esta es la obra que el Espíritu Santo está realizando en cada corazón y es esencial para la salvación. Pero llamo que al ser humano le toca aceptar esta obra en su corazón. Cuando el ser humano experimenta esta obra, lo que a él le toca es reconocer y aceptar esta obra para poder ser conducidos a los pies de Cristo arrepentidos. Bien, mis queridos hermanos, que esta lección nos pueda ayudar durante el transcurso de esta semana. Seguiremos estudiando puntos más importantes con relación a la deidad. Que pasen un bonito día. Al estudio de la escuela sabática del 12 de diciembre se titula La oración de Jesús. Estamos estudiando el capítulo 17 de San Juan. Se le llama la oración intercesora por sus discípulos. Esta es una oración extensa que Jesús hace por sus discípulos cuando Él está a punto de partir. Cuando Él ya le falta poco para que lo crucifiquen, Él hace esta oración para que sus discípulos se sientan ese gozo, el gozo que Él siente de tener la unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Esta oración no solo ora por sus discípulos, sino ora también por Él y también por los creyentes que van a creer por su palabra. Y Jesucristo oraba bastante. Se ven ocasiones que Él oró por Pedro, cuando Pedro iba a ser zarandeado. Le oró para que la fe no le faltara. Y Él ora también hasta por los enemigos. Cuando Él estaba siendo crucificado, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos enseña a que nosotros también oremos por nuestros enemigos, oremos
siempre. Y Él vino aquí con un propósito, con varios propósitos, digamos. Uno de ellos es que vino a revelar al Padre Celestial, porque muchas personas tenían y tienen conceptos erróneos de Dios. Y también vino porque esa relación entre la humanidad y Dios estaba rota desde que el pecado comenzó en este mundo. Eva se escondía de Dios y así también los seres humanos se esconden de Dios. Ese es el pecado que hace esconderse de Dios. En este estudio vemos de que Jesús vino a este mundo con el propósito de revelar al Padre, de revelarlo de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Como dice aquí en San Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has visto. Querido amigo, si tú quieres la vida eterna, tienes que leer la palabra de Dios, porque allí se encuentra a Jesucristo. Ahí se encuentra a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo. Jesús en este capítulo nos enseña que la unidad y el amor son muy importantes para los creyentes, y no solamente el amor y la unidad, sino también que conozcamos verdaderamente la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Cuando conocemos a Cristo Jesús, conocemos al Padre Celestial. Cristo te ama y nos ama a todos. Por eso vino a este mundo, para que realmente podamos tener esa relación personal con Cristo Jesús, con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo, porque dice que ellos son uno, y así quiere que nosotros seamos uno también con la humanidad y con nuestro Padre Celestial y con Cristo Jesús. Jesús vino aquí a este mundo y tuvo grandes dificultades. Fue rechazado por las autoridades religiosas, sufrió indiferencias con las personas, incluso a veces sus propios discípulos lo rechazaban. Vemos como uno lo traicionó, como uno lo negó 3 veces, pero él siempre oraba por ellos. Mis queridos amigos que se conectan a este canal, busquemos la palabra del Señor todos los días, oremos y prediquemos su palabra, y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Hola amigos y amigas, estamos felices de que has estado con nosotros durante toda la semana para el estudio de la lección titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos estado viendo la lección número 11. Hoy día estamos en el repaso del día viernes 13 de diciembre. Para estudiar y meditar, me gustaría compartir contigo 4 puntos que hemos aprendido durante esta semana en el estudio de la lección. Así que te invito a que me acompañes al primer punto, y es conocer a Dios a través de Jesús. La vida eterna se define en Juan 17:3, y ahí nos dice el versículo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo nos recuerda y resalta cómo conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Este conocimiento trasciende el entendimiento meramente intelectual e implica una conexión relacional y experiencial, reconociendo a Dios como amoroso, justo y misericordioso. Pasemos a nuestro segundo punto, y es el papel de la verdad. Bueno, mis amigos y amigas que nos acompañan, Jesús enfatiza en Juan 17:17
lo siguiente, y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Esto implica alinear la vida de uno con los principios y enseñanzas de las Escrituras para experimentar una transformación genuina y vivir una vida plena en Cristo. Pasemos a nuestro tercer punto, y ese es protección contra el mal. Ahora, nosotros hemos visto durante la semana que Jesús ora en Juan 17:15. No para que los creyentes sean sacados del mundo, sino para que sean protegidos del mal. Esto refleja la importancia de la gracia sustentadora de Dios y la responsabilidad individual de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Pasemos a nuestro cuarto punto. El cuarto punto de la lección de esta semana es la obra de la Trinidad en la redención. O sea, la lección de esta semana destaca el papel cooperativo de ¿quién? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la salvación. Vemos en los capítulos de Juan 14 al 17 muestran cómo la unidad y misión de la Trinidad, donde Jesús promete el Espíritu Santo para guiar, consolar y preparar a los creyentes para su regreso. Ahora, quiero invitarte a ti para que medites y reflexiones en las siguientes preguntas. La primera es, en términos prácticos y cotidianos, ¿qué implican las palabras de Jesús? ¿Tu palabra es verdad? ¿Has pensado que debieras unir tu frágil fe y tus oraciones a las formidables oraciones de fe de Jesús para edificar tu fe y fortalecer tu vida de oración? Y la tercera pregunta es, ¿qué diferencia crees que produciría esa unión en tu camino espiritual hacia el reino? Te invitamos a que tú medites en estas preguntas, prepares tu respuesta y la compartas con tu clase de escuela sabática. Me gustaría compartir nuevamente contigo el versículo de memoria para esta semana que se encuentra en Juan 14:26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Qué lindo versículo de esperanza. Tú y yo no estamos solos. Te lo quiero repetir de nuevo, invitarte que hagas el esfuerzo de aprendértelo durante esta semana. Y dice el versículo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La lección de esta semana se ha titulado El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esperamos que haya sido de gran bendición el repaso de la lección de esta semana para ti. Te invitamos a que sigas estudiando, repases el versículo de memoria y prepares tus respuestas para compartirla con tu clase. ¿Te gustaría orar conmigo para concluir nuestro estudio de esta semana? ¿Sí? Acompáñame a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, exaltamos y alabamos tu nombre, porque tú eres bueno, tus misericordias son nuevas cada mañana. Muchas veces, Señor, los problemas de esta vida, las dificultades, las diferentes cosas que afrontamos, Señor, hay veces nublan nuestra vista, pero queremos mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Te damos gracias porque tú has prometido que no nos dejas solos, sino que has dejado al Espíritu Santo, al Consolador, que Él nos ayudará a recordar todas las cosas que tú nos has enseñado en tu palabra. Queremos pedir una bendición especial por cada una de las personas que se ha conectado esta semana para el estudio de tu palabra. Bendíceles su hogar, bendíceles en sus trabajos. Si alguien necesita trabajo, Señor, provéeles y que nada les falte a ellos, Señor, pero sobre todo que no falte tu presencia en su vida de ellos. Gracias por estar con nosotros y sabemos que muy pronto hemos de estar contigo. Ayúdanos a prepararnos para ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, te damos las gracias por estar con nosotros durante la semana entera estudiando la lección. Esperamos que hayas sido grandemente bendecidos y comparte lo que has aprendido durante esta semana con tu clase. Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana para el estudio de la lección número 12.
Bye.